Buenas noches, esta es mi grabación de mi carpeta de dirección para la obra de Tutcum de Susana Lage. Para empezar esta presentación es importante establecer ciertos contextos, por lo que me gustaría empezar hablando sobre Tutcum, que es justamente la localidad del departamento Iglesia en el noroeste de la provincia de San Juan, Argentina. Tutcum es muy pertinente en esta obra, aparte de porque es como se llama, sino que es en sí parte de un objetivo muy grande, ¿no? Entonces, en este sentido, pues Tutcum realmente sí existe, ¿no? Es una localidad que está en San Juan, Argentina, y más que nada, pues se asienta en un valle fértil que contrasta con una aridez que se empeña en tapizar los alrededores. También tiene callecitas, alamedas, casas de adobe, y pues ahí también es donde se elaboran los mejores dulces artesanales de la región. Todos estos contextos, pues los traza la autora, la dramaturga Susana Lage, que ella misma también pues es de San Juan, ahí de Argentina, y ella estudió letras en la UNAM. De hecho tiene una conexión cultural muy grande con México, y bueno, a través de una intensa actividad cultural, ¿no? Sus obras, su poesía, sus ensayos, pues refleja su región y entorno en todo este tipo de obras y trabajos que ella tiene, ¿no? Entonces vemos cómo pues es muy importante para ella tomar en cuenta estos contextos. Tutcum, esta provincia también, pues es humilde, ¿no? Como vemos, o sea, tiene callecitas, tiene casas de adobe, entonces es realmente también ese contexto muy importante. Em, Algo que es muy pertinente también de hablar es que Susana Lage, pues es también una poeta. Entonces mucha de esta poesía va a estar dentro de su dramaturgia, ¿no? Entonces por eso vemos como hay una poética dramática comparada, ¿no? Y en ese sentido innova mucho dentro del campo del teatro, ya que hace una especie de micropoética propia pues en este campo teatral sanjuanino. Asimismo, pues como tal, el género de la autora pues se conforma de muchos. Vemos por ahí que hay ciertos elementos de la comedia, ¿no? También pues la tragedia, el teatro del absurdo, el distanciamiento brechtiano, que este es un término importante que sí se tuvo que rebuscar un poco más. Básicamente el distanciamiento brechtiano es una manera en el que el autor o el dramaturgo hace que se cree un sentimiento de extrañamiento, y de esta manera la audiencia pues no tenga esta catarsis, no sienta esta empatía por los personajes, por lo que está sucediendo, y al contrario, se proponga una reflexión y una crítica mucho más profunda dentro de lo que está pasando, ¿no? Más por fuera. De esta manera, pues que no, pues la audiencia no entra con ningún sentimiento, ninguna relación con la historia, ¿no? Y sea mucho más crítica y realmente se deje mucho más en claro un mensaje. Esto es muy pertinente para la obra porque creo que es bastante característico. También vemos por aquí que pues se crean imágenes líricas claramente y pues muchas metáforas, ¿no? Por ejemplo, con lo de la sequía. Siguiendo ahora, bueno, pues el texto tiene varias ideas, empezando por el conformismo ante el caos. Esta es muy importante, incluso pues parte de la interpretación, ya que vemos cómo los diferentes personajes, que son cuatro, pues se plantean de una manera muy conformista, ¿no? Ante toda su situación precaria, y bajo todo este ambiente muy lleno de mucha intensidad, pues se crea una insensibilidad, ¿no? Entonces esto pues crea justamente ese conformismo, ¿no? A que a pesar de la sequía, de toda la situación extrema que hay, pues realmente no mueven un dedo hasta que, claro, uno de los personajes como quiera sigue tomando una cierta iniciativa. Esto como quiera, pues nos presenta un autosabotaje, ¿no? Que es otro de las ideas, ya que los personajes constantemente están combatiéndose los unos a el uno al otro, principalmente porque pues unos ven todos los aspectos negativos de una idea, ¿no? Que es justamente hacer nevar, ¿no? En algún monte en Tutcum. Y pues de esta manera vemos cómo también no progresa, ¿no? El ser humano, no progresan los personajes, entonces por ende se siguen quedando en esta situación conformista, ¿no? Vemos también por ahí que está el triángulo amoroso, que es pues la relación entre el personaje de él y ella. Sin embargo, también hay un tercero que es el otro, y bueno, esto
pues es muy importante ese triángulo amoroso en el ambiente y la tensión, pues generalmente es gracias a esta, pues a esta relación que se crea bastante tensión dentro de la historia, ¿no? Y como vemos aquí en la estructura, de hecho, pues realmente es interesante cómo pues la tensión se maneja, la tensión siempre es como un sube y baja, la tensión siempre es constante. Y de hecho es interesante también la imagen que se crea con la tensión, ya que parece pues un monte, ¿no? Y es de lo que se está hablando en la historia al fin y al cabo, ¿no? Que pues se haga agua-nieve en alguno de los montes en Tutcún, alguna de las montañas. Siguiendo, pues ya por último está la situación extrema, ¿no? Vemos por una parte cómo se habla de pues, la situación precaria en la que están estos personajes, donde se están muriendo sus plantas, la comida que ingieren pues no es más que pan, entonces está por ese lado y por otro lado también la cuestión de la sequía, ¿no? Cómo es que no hay agua, cómo es que pues sin agua realmente todo se está muriendo y pues ellos están en esa situación de peligro, ¿no? Por la cual se ven en la posición o en la necesidad de actuar. Por otro lado, bueno, pues hablando un poquito de mi interpretación, para mí Tutcum es acerca del autosabotaje humano y de cómo banalmente se crea una insensibilidad ante el caos. Creo que fue escrita justamente para exhibir esta ignorancia que tenemos hacia nosotros mismos y los demás. Esto lo podremos ver más adelante a través de la intención y también el impacto. Parte de las respuestas que me gustaría platicar, pues son 5 diferentes. Habrá otras que también, pues yo definí en las secciones de intención e impacto para no hacerlo de una forma repetitiva, por lo que se explicarán a continuación. Primeramente está el contraste musical. Pensando en la parte auditiva y sonora, me gustaría ver dentro de la puesta principalmente una melodía, un sonido que sea muy imperceptible, realmente que casi no exista, pero sin embargo que conforme haya momentos de tensión, que como vimos anteriormente son constantes, me gustaría ver elementos de percusión que entonces pues se elevaran, ¿no? Y empiecen a tomar terreno en en el ambiente y entonces pues sustenten esta tensión también que se está creando. Entonces, este contraste entre lo imperceptible, pero en momentos de tensión que realmente se distinga. Por otro lado está la textura, que son dos principalmente. Una es la seca, como veníamos hablando, pues está la sequía extrema, entonces creo que es importante pues mantener esa textura siempre presente, ¿no? Que todo esté cubierto de polvo, tierroso, incluso los personajes se vean pues que tienen la piel reseca, con esa incluso necesidad de pues de agua, ¿no? De hidratación. Y por otro lado, la de la madera. Incluso me gustaría crear una especie de contrapunto o una especie de dicotomía en la cual incluso la madera me da esta sensación de que está podrida, de que está en mal estado. Y pues para también reflejar esta situación precaria, esta situación de conformismo, ¿no? En la cual están los personajes pues viviendo pues al momento, ¿no? En que se desarrolla la obra. Por otra parte, también está la vestimenta, que también, asimismo como la textura, me gustaría crear esta especie de contraste. Por un lado, que la vestimenta sea formal. Yo imagino a los personajes que a pesar de que viven en esta situación precaria, pues tienen una vestimenta bastante formal, tienen sus trajes, ¿no? E incluso la mujer pues también se viste de una manera muy formal, elegante. Pero por otro lado, que esa ropa esté desgastada, que esté sucia, que incluso pues podamos decir que no se ha lavado en mucho tiempo, ¿no? En meses posiblemente. Y más que nada, pues por lo mismo, para reflejar cómo, por una parte, se trata de demostrar, ¿no? Que todo está bien, pero en el interior, ¿no? Pues realmente todo estaba, pues en una situación extrema, ¿no? Realmente el ser humano psicológicamente pues está en una lucha, ¿no? Entonces esto a través de la vestimenta creo que se podría también pues desarrollar bastante bien. La cuarta idea sería la escenografía precaria. Claro, esto viene muy de la mano con la textura, pero igualmente me imagino que la escenografía se basa en una cabaña que pues está hecha de madera, donde pues está muy empolvado
pues toda la habitación. Recordemos que en esta obra se llevan principalmente las acciones en lo que es la cocina, entonces me imagino también una mesa de metal, pues de muy mala calidad, pues incluso en mal estado, también muy sucia, todo el espacio muy sucio, entonces para reflejar esta situación, pues de que están viviendo de una manera precaria los personajes, ¿no? Y ya por último, también una iluminación desaturada. Se me pasó mencionarlo en la vestimenta, pero también que los colores sean muy desaturados, posiblemente un amarillo muy opaco, grises, incluso un verde también no tan brilloso, y asimismo un café o un rojo también que sean un poquito más oscuros. Entonces, esto mismo que también se ve reflejado en la iluminación, para que por un lado pues se sienta la calidez, pero asimismo como esa sensación de que todo está muy seco, todo está muy sucio. Perdón, me regresé accidentalmente. Las conexiones que yo he podido hacer, quise agarrar principalmente solo una de mis experiencias, que es esta obra que vi, que es La bruma y la grulla, y bueno, y pude identificar diferentes elementos, como lo es, pues, que utilizaron el director, ¿no? Y el dramaturgo, pues para proponer diferentes ideas, ¿no? Por ejemplo, el que no hubiera contacto visual entre estos dos personajes, que son la bruma y la grulla. Por cierto, contextualizando, esta obra habla principalmente de dos amantes que se vuelven a encontrar por última vez después de mucho tiempo. Y bueno, ellos ya son viejos, ¿no? Pero pues empiezan a hablar sobre cómo se sintieron durante todos estos años, en general, ¿no? Muchas reflexiones. Entonces, lo primero que vemos es que no hay contacto visual entre los personajes. Y esto justamente habla mucho de cómo pues se refleja un distanciamiento, ¿no? Entonces vemos cómo el contacto visual llega a ser muy importante también para la relación que tienen los personajes. Por otra parte, también están las pausas continuas. Muchas veces los personajes hablaban y luego se tomaban un pequeño como descanso, pudiéramos decir, y continuaban, ¿no? Entonces también esas pausas pues pueden hablar un poco de lo que es la incomodidad, lo que es la reflexión también y estos espacios en el que pues esta pareja se estaba tratando de desarrollar, ¿no? Volver a encontrar ese lugar después de un largo tiempo. Incluso, pues, metafóricamente, pues refleja eso, ¿no? La larga espera que tuvieron. También está, pues, el abrigo que funciona como una especie de símbolo, ya que normalmente se pasaban el abrigo que tenían y el que no llevaba el abrigo, pues sentía frío, que justamente porque el ambiente se supone que era frío, aunque, bueno, pues el mismo teatro no se sintiera de esa manera. Pero bueno, el abrigo principalmente funcionaba de eso, ¿no? El que no lo llevaba, pues es el que estaba con frío, el que incluso pues hacía estos movimientos, ¿no? El típico para calentarse el pecho y los brazos. Pues más que nada también para ver cómo es que este abrigo pues es como una especie de brazos, ¿no? Que cubren a la persona y hasta cierto punto el abrigo representa como este amor también, ¿no? Que al finalmente falta, ¿no? Pues provoca este frío. También vemos un escalón, ¿no? La obra se lleva, pues de hecho, a cabo en un escenario circular, es decir, la audiencia está rodeando como tal, con una circunferencia a los personajes que están realmente lo único que tienen es una tarima con un escalón. Entonces, de esta manera, pues el escalón es donde los personajes normalmente se subían para hacer sus monólogos, ¿no? Hacer sus reflexiones y pues dar este momento en el que pues eran como personajes principales, ¿no? Dar la atención y hasta cierto punto pues elevar su posición, el trazo, ¿no? En el que estaban más elevado, pues hace que haya más atención sobre estos personajes. Bueno, ahora sí, respecto a la intención, pues mi intención sería exhibir cómo nuestra ignorancia y el autosabotaje crean una insensibilidad ante el caos. Más que nada me gustaría enfocarme en la atención del ambiente y la relación que éste tiene con la crudeza del lenguaje. Esta es otra de las respuestas que veo, ya que el ambiente, por un lado, pues tiene dos significados. Por una parte nos podemos
pues entrar en el ambiente que es la sequía, ¿no? Un ambiente caluroso, un ambiente pues incluso sofocante, insoportable, que también viene muy de la mano con la cuestión de un ambiente que pues tiene mucha tensión, como veníamos diciendo, la idea del triángulo amoroso, ¿no? Principalmente como esta tensión que se genera gracias a las acciones de estos personajes, a la relación que tienen, pues bueno, motiva bastante un lenguaje mucho más directo, mucho más crudo, incluso mucho más grotesco y grosero, eh, que obviamente pues muestra cómo realmente hasta cierto punto los personajes se transformaron en algo en lo que pues se atacan a sí mismos, ¿no? Y por otro lado, pues también son muy ignorantes respecto a la situación de los demás, ¿no? Vemos cómo incluso pues se crea esta falta de empatía, esta insensibilidad, que como veníamos diciendo, pues no ayuda a solucionar nada, no ayuda a ese progreso ante todo lo caótico y la situación extrema que se estaba viviendo. Por otra parte, perdóname otra vez. Por otra parte, también está el impacto que me gustaría generar a mí, pues sería concientizar sobre cómo nuestro ambiente puede afectar nuestra psicología y cómo podemos controlarlo. Perdónenme, esta parte de controlarlo no debería estar aquí, simplemente es hasta afectar nuestra psicología. Una sincera disculpa. Principalmente quería mencionar esta parte de la psicología, ya que pues vemos mucho cómo se maneja la parte de la inteligencia emocional. Esto es muy importante ya que vemos cómo los personajes realmente no llegan a controlarse de esta manera emocionalmente, ¿no? Lo que genera pues esta tensión y esta es la cuestión, ¿no? Cómo es importante entonces tomar conciencia del ambiente, cómo nos afecta y cómo entonces, siendo inteligentes, ¿no? Teniendo conciencia sobre ello, pues, pues como se dice, podemos, por así decirlo, tener un mejor camino, ¿no? Podemos ser mejores humanos y pues podemos parar con este autosabotaje y esta insensibilidad, ¿no? Por una parte, me gustaría manejar esto con la contradicción y el extrañamiento, que como veníamos diciendo al inicio, me voy a regresar un poquito al slide, pues mencionamos lo del distanciamiento brechtiano, ¿no? Esta especie de insensibilidad, perdón, pues que la audiencia no se sienta tan relacionada con la historia, entonces con esta contradicción, con este extrañamiento, creo que es bastante, mucho más sencillo, pues concientizar al público sobre, pues este mismo, pues esta misma intención, ¿no? Em, Esto pues más que nada se vería reflejado en gran parte con la cuestión, por ejemplo, de los nombres, ¿no? Los nombres que tienen los personajes son él, ella, el otro y Juan, ¿no? Entonces son nombres realmente muy genéricos, incluso pues realmente son muy impersonales también. Entonces de esta manera vemos cómo la autora incluso pues propone esta especie de distanciamiento brechtiano a través de los nombres y pues de esta manera la audiencia no se relaciona específicamente con alguien, sino lo ve de una manera muy general e incluso pues de esta manera se puede plantear en un plano mucho más global, mucho más pues que pueda ser aplicado en muchas situaciones. Y ya por último también me gustaría llevar a cabo esta apuesta en un escenario circular. Creo que sería bastante interesante experimentar el escenario circular, que así como lo vimos en La Bruma y la Grulla, ¿no? Que la gente lo rodee, más que nada porque creo que los ángulos también llegan a ser muy importantes para vivir esta tensión. Creo que la tensión, el ambiente, para generar justamente este impacto, creo que es necesario que se vean de una manera circular, una manera en la que pues se expanda, por así decirlo, este ambiente circularmente, ¿no? Como si fueran ondas. No quisiera que fuera algo muy de frente, porque creo que de esta manera el enfoque es solo uno y creo que aquí, como bien veníamos diciendo, quiero que sea algo más general, quiero que sea algo más grande, algo que se pueda propagar de alguna manera. Entonces creo que el escenario circular sirve mucho para mostrar estas imágenes, ¿no? Que mencionábamos al inicio, las imágenes poéticas y y que realmente se pueda llegar a apreciar todos los elementos que mencionábamos, ¿no? De una manera mucho más, pues, como lo pudiéramos haciendo esta especie de analogía con el sonido surround, ¿no? Que realmente esta experiencia sea una experiencia surround. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.